Hola, hola, apasionados de las series turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía y con la misma sed insaciable de historias que nos hacen vibrar el alma, esas tramas donde el amor, la intriga y el drama se entrelazan de manera magistral. Soy y con una sonrisa les doy la bienvenida a este rincón especial, nuestro espacio sagrado donde nos zambullimos sin miedo en el fascinante universo de las telenovelas turcas. Hoy nos embarcaremos en una travesía que sé que les apasiona. Esos momentos cúspide, aquellos instantes que nos roban el aliento y nos dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora, donde las emociones estallan cual fuegos artificiales y los corazones se desnudan con total vulnerabilidad. Sí, vamos a desmenuzar esas confesiones amorosas que nos han dejado al borde de las lágrimas, vamos a admirar a esos personajes que nos derriten con su fragilidad, y vamos a celebrar esas reconciliaciones que nos hacen creer en la magia del amor, ese amor que parece sacado de un cuento de hadas. Hoy analizaremos esos instantes en los que todo parece estar perdido, en los que la desesperanza parece ganarle la batalla a la esperanza, pero en los que la fuerza indomable del amor turco resurge, cual ave fénix, con más ímpetu que nunca. Prepárense para un viaje cargado de lágrimas de emoción, suspiros de anhelo y corazones que laten al ritmo de estas historias que nos conquistan. Y antes de sumergirnos por completo en este mar de emociones, quiero pedirles un pequeño favor que nos ayudará a seguir creciendo juntos. Si este tipo de contenido es de su agrado, si disfrutan tanto como yo de estas historias, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo y de ser parte activa de esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, acompáñenme en este recorrido lleno de pasión turca. Iniciemos esta aventura con una serie que, sin lugar a dudas, ha logrado calar hondo en los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. ¿Será que es amor? Esta producción, que se mueve con soltura en el terreno de la comedia romántica, nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de grandeza y una determinación inquebrantable, y a Serkan Bolat, un arquitecto de renombre exitoso y con una coraza de frialdad que lo hace parecer impenetrable. La trama central nos narra la historia de un contrato de compromiso falso que, como por arte de magia, y no sin sortear 1001 obstáculos, se convierte en un amor verdadero y profundo. Pero dentro de esta historia, que está llena de giros inesperados y momentos de tensión, hay un instante que resuena con especial fuerza en nuestro tema de hoy. Es cuando Serkan, completamente enamorado de Eda pero aún prisionero de sus propios demonios internos y sus inseguridades, decide confesarle sus sentimientos en un momento cargado de vulnerabilidad. Este acto de valentía tiene lugar en un ambiente muy íntimo, en un espacio donde las palabras fluyen con la sinceridad del corazón, donde cada frase está impregnada de emoción. Es en ese preciso momento cuando Serkan nos muestra que detrás de esa fachada de hombre distante e imperturbable se esconde un corazón que late con una fuerza inusitada por Eda. Este momento es icónico, no solo por la elección de las palabras que utiliza Serkan, sino también por la forma en la que la música, las miradas profundas y la química innegable entre los actores hacen que ese instante sea tan creíble y conmovedor. Es una de esas escenas que volvemos a ver una y otra vez, suspirando con anhelo y derramando alguna que otra lágrima de emoción. Lo que hace a esta serie tan especial, más allá de su trama principal, es la forma en la que nos muestra la evolución de los personajes a lo largo de la historia. Los vemos crecer, aprender de sus errores, dejar de lado sus miedos más profundos y, finalmente, entregarse al amor de manera incondicional. La producción es impecable con una fotografía que deslumbra, paisajes de ensueño que nos transportan directamente a las calles de Estambul y una banda sonora que realza la intensidad de cada escena, haciendo que cada momento sea inolvidable. Si aún no han tenido la oportunidad de verla, no esperen más. Les aseguro que esta serie les robará el corazón y no se arrepentirán de haberle dado una oportunidad. Prosigamos nuestro recorrido con otra joya de la televisión turca, Erkay, Amor y Venganza. Esta serie, que pertenece al género del drama romántico, nos sumerge en un mundo de tradiciones arraigadas y pasiones desbordadas. La historia central gira en torno a Reyyan Anadolu, una joven inocente que se ve atrapada en una despiadada venganza planeada por Miran Aslan Bey, un hombre atormentado por los fantasmas de su pasado y obsesionado con saldar las cuentas de su familia. Lo que comienza como un plan frío y calculado, poco a poco se va transformando en un amor profundo, irrefrenable e incondicional. En esta historia, la confesión amorosa no llega de forma fácil ni sencilla. Está precedida por un camino tortuoso, un laberinto de malentendidos, traiciones, secretos del pasado y dolorosas heridas. Pero cuando Miran se da cuenta del daño que ha causado, y del verdadero amor que siente por Reyyan,
decide abrir su corazón y confesar sus sentimientos en un momento de extrema vulnerabilidad. Es una confesión que llega después de mucha angustia, dolor y arrepentimiento, una confesión que brota desde lo más profundo de su ser. La reacción de Rayyan es conmovedora, ya que a pesar de todo el sufrimiento que ha experimentado a manos de Miran y su familia, el amor que siente por él es aún más fuerte que el rencor. Este momento es crucial en la serie, ya que marca un punto de inflexión en la relación entre ambos protagonistas, abriendo las puertas a una posible reconciliación y a un futuro juntos, aunque este no estará exento de desafíos y obstáculos. Esta serie es particularmente interesante porque explora temas complejos y profundos como la venganza, el perdón, el amor incondicional, la lealtad y el peso de las tradiciones culturales en la sociedad turca. Las actuaciones de los actores principales, Ebru Şahin y Akın Aksu, son impresionantes y logran transmitir la intensidad de las emociones de sus personajes, haciendo que cada escena sea visceral y creíble. Además, la fotografía es majestuosa y los paisajes de Mardin, donde se desarrolla la historia, son un verdadero deleite visual, un regalo para los sentidos. Continuemos nuestro viaje con Amor Eterno, un drama romántico que nos sumerge en la vida de Kemal Soydere, un joven de clase media con una gran ambición y un profundo sentido de la justicia, y Nihan Sezin, una chica de familia adinerada, que vive atrapada en un mundo que no la comprende y que parece sofocar sus sueños. Su amor, desde el primer instante, se ve obstaculizado por las diferencias sociales, los prejuicios de sus respectivas familias y por los oscuros planes de Emir Kozkolu, un hombre obsesionado con Nihan, dispuesto a todo con tal de poseerla. Aunque la historia está llena de intriga, tensión y giros inesperados, hay un momento que encapsula a la perfección el tema que nos ocupa hoy. Después de años de sufrimiento, separación, dolor y un sinfín de obstáculos, Kemal decide confesarle a Nihan que aún la ama con la misma intensidad que el primer día, con una fuerza que parece inquebrantable. Esta confesión es un torrente de emociones, una avalancha de sentimientos donde se mezclan la pasión, el dolor, la esperanza y el anhelo. Nihan, conmovida por las palabras de Kemal y por la sinceridad que emana de cada una de ellas, no puede evitar sentir que su amor por él sigue vivo, a pesar del paso del tiempo y de las circunstancias adversas. Este momento es crucial en la historia, porque nos muestra que el amor verdadero puede resistir cualquier obstáculo, incluso la distancia, el sufrimiento y el paso implacable del tiempo. Además, en esta serie se puede observar la importancia de la familia, la amistad y la lealtad en medio de tanta adversidad. Las actuaciones de Burak Özçivit y Neslihan Atagül son excepcionales, y el guión está muy bien construido, manteniendo al espectador en vilo de principio a fin. La serie tiene un ritmo muy dinámico que atrapa al espectador desde el primer capítulo, y el vestuario, la ambientación y la música también contribuyen a crear una experiencia televisiva muy completa y enriquecedora. Ahora adentrémonos en el universo de Kara para Aşk, o Dinero Sucio y Amor, un drama policial con toques románticos que nos presenta a Ömer Demir, un oficial de policía honesto y valiente, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas sofisticada y elegante. Sus vidas se cruzan de manera trágica y dolorosa cuando el padre de Elif y la prometida de Ömer son asesinados. El misterio que rodea estos asesinatos los une en una búsqueda implacable de la verdad, una búsqueda que los llevará a descubrir un complot mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubieran imaginado. Dentro de esta historia, que está llena de suspense y giros inesperados, hay un momento clave en el que Ömer, después de negar durante mucho tiempo sus sentimientos por Elif, finalmente se confiesa. Esta confesión no es fácil para él, puesto que ha construido una muralla a su alrededor para protegerse del dolor y de las decepciones del pasado, pero el amor que siente por Elif es demasiado fuerte para seguir ignorándolo o reprimiéndolo. Esta escena es intensa, cargada de emociones contenidas y miradas que hablan más que 1000 palabras, una escena que eriza la piel y que nos deja sin aliento. Elif, conmovida por la vulnerabilidad que muestra Ömer y por la sinceridad de sus sentimientos, corresponde a su amor, dando paso a un romance apasionante y lleno de obstáculos, un amor que deberá superar los fantasmas del pasado y las amenazas del presente. Esta serie es interesante por su mezcla de drama policial y romance, una combinación que resulta muy atractiva para el espectador. La trama es intrigante y los personajes están muy bien desarrollados, con sus propias luces y sombras, con sus fortalezas y sus debilidades. Además, las actuaciones de los actores principales, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, son magníficas y la química entre ellos es palpable, lo que hace que la historia de amor sea aún más creíble y conmovedora. La ambientación, el ritmo y la música hacen que esta serie sea muy adictiva y que el espectador se sienta cautivado desde el primer capítulo. Por último, pero no menos importante, hablemos de Medcezir,
una serie de drama juvenil que narra la historia de Yaman Koper, un joven de un barrio humilde y problemático que se ve envuelto en un mundo de riquezas y privilegios cuando es adoptado por la adinerada familia Serez. En este nuevo contexto, donde todo parece ser opuesto a su vida anterior, conoce a Mira Beilize, una joven de alta sociedad con la que comienza una historia de amor llena de altibajos y desafíos. Aunque en esta serie hay muchas escenas de confesiones amorosas, hay una que destaca por encima de todas, una escena que nos roba el corazón y nos deja sin aliento. Es cuando Yaman, tras pasar por 1000 dificultades, malentendidos y separaciones dolorosas, se decide a abrir su corazón y confesarle a Mira lo que realmente siente por ella, lo que ha guardado en silencio durante tanto tiempo. Esta confesión es sincera, profunda y llena de un amor puro e incondicional. La reacción de Mira es de alivio y felicidad, ya que ella también ha estado sufriendo por la separación y ha ansiado este momento durante meses. Esta escena es muy emotiva, porque se puede ver la evolución de los personajes y la fuerza indestructible del amor que los une, un amor que parece ser capaz de superar cualquier obstáculo. Medcezir es una adaptación de la serie americana de OC, pero ha logrado capturar la esencia de la cultura turca y ha adaptado la historia de una forma muy original y emotiva. La música, los personajes carismáticos y los escenarios de ensueño son muy atractivos y han contribuido al éxito de la serie. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por esas confesiones amorosas que nos han dejado sin aliento, esas escenas que nos han hecho suspirar, reír, llorar y creer en el poder del amor. Hemos visto cómo el amor puede surgir en los contextos más inesperados, cómo la vulnerabilidad nos conecta con los demás a un nivel profundo, y cómo las reconciliaciones son posibles cuando el amor es verdadero y sincero. Hemos recorrido historias llenas de pasión, dolor, intriga y esperanza, y hemos sido testigos de cómo los personajes aprenden a superar sus miedos más profundos y a entregarse a sus sentimientos de manera incondicional. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, investigando cada detalle y reviviendo cada emoción. Me encantaría saber cuál de estas series les ha gustado más, cuál ha robado su corazón por completo y si recuerdan alguna otra confesión amorosa que los haya conmovido tanto como a mí, alguna escena que se haya quedado grabada en sus corazones. Así que por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones y leer sus anécdotas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos que también son amantes de las series turcas, y suscribirse a nuestro canal para que sigamos disfrutando juntos del maravilloso mundo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por su compañía, su apoyo y su entusiasmo y hasta la próxima. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo lleno de pasión turca.